¿Cómo están? Gusto nuevamente de encontrarnos. Me acompaña en esta ocasión mi querido amigo Marco Salazar. Marco, ¿cómo Gracias. estás? Esperamos Buenas tener noches. una clase un poquito más densa, porque de eso se trata la materia que viene ahora, pero me acompaña un gran amigo, un ingeniero que obviamente es más matemático y nos va a ir ayudando en esta clase. Estamos contentos porque tenemos grandes cosas que van a pasar. Sí. Fíjate tú que ya algunos amigos se empiezan a movilizar. Esta semana algunos ya van destino a Israel, así que algunos la próxima semana no vamos a estar ya. Así que Ujú. se empieza a mover todo el clic latino en son de este congreso. ¿Qué te parece? Sí, excelente, excelente. Bueno, tú partes ya el día miércoles Miércoles, sí. a- y nos llevas como embajador a todo Chile al Congreso. Bueno, como dijo mi gran amigo Rodolfo, estas son lecciones en donde se pone un poco difícil de entender bajo una lógica de entendimiento de lo habitual. Sin embargo, la disposición para comprender es lo más importante. La disposición para comprender es, si nos gusta el fruto, no vamos a discutir mucho de la cáscara. Sencillamente todos estos conocimientos son relativos al grado de alcance que tiene cada persona y eso se va dando en la medida de que uno se va introduciendo en los temas solo a través, ¿cierto?, de los libros, del maestro y del grupo. Aquí no hay conocimientos individuales, no son conocimientos intelectuales que puedan venderse en una idea como una píldora, sino que sencillamente los vamos a ir aprendiendo y estos conocimientos nos van a ir esculpiendo, digamos, de alguna forma nuestra interioridad y nuestra espiritualidad. Sí. Y es importante, porque la lección de hoy día es el mundo de Adán Calmón. Es importante entender que estamos hablando de mundos espirituales. No tiene que ver con lo que nosotros pensemos de mundo, porque podríamos pensar que empezamos a ver entonces todos los universos, los mundos de las galaxias. No, esto es un tema espiritual. Y usamos la palabra mundo porque la palabra mundo viene del hebreo lamed, que significa desaparecido, ocultado. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a ver, a descubrir, a revelar lo que de alguna manera está oculto. ¿Ya? Entonces, Marquito, tú cuando Mm. ya tengamos la nómina de la gente en los grupos, tú me dices nomás para que Exacto. podamos hacerlo. Antes sí de ver esta lección del mundo de Adán Calmón, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora, de manera que podamos introducir el mundo de Adán Calmón dentro de todo el contexto de lo que hemos pasado anteriormente. En la primera lección vimos que existía una luz plena que llenaba todo lo que había, lo que existía. Esta luz simple, abarcante, llenaba todo el sistema que existía en el mundo de Insof. Esta luz, cuya característica o cualidad o atributo le pertenecían al sistema llamado Boré, al sistema creador. Este sistema llamado Boré, creador, tiene un atributo que lo tiene que justificar entre comillas, entendiendo lo que estamos hablando son vocablos nuestros de un contexto mucho más profundo y espiritual, que no tenemos las palabras ni el grado de alcance para poder explicarlo y comprenderlo. Pero sí decimos que existe un Boré, un sistema general que tiene una característica, una cualidad de naturaleza propia, que es el otorgar. No podría existir otorgar si no existiera una entidad contraria distinta que tuviese la capacidad de tomar o recibir el otorgamiento. Solamente se va a justificar el otorgamiento si existe un elemento contrario, distinto, diferente, que pueda recibir. Si no hay quien reciba, no hay otorgamiento. Por eso se dice que no hay creador sin vasija ni vasija sin creador. Son autodependientes. Entonces, dentro de todo este mundo de Insof, esta luz que lo llena todo, crea de lo más profundo de él una entidad distinta en el atributo que ella tiene. Si
el Boré o el sistema general de la creación se llamaba y tenía dentro de sí la luz del otorgamiento, la entidad que él crea en el mundo de Ein Sof es una entidad que tiene la cualidad de recibir. Y por eso que nosotros hablamos y siempre reflejamos con una vasija o un recipiente la imagen del recibir, porque es una entidad cuya característica es un conservador, un recipiente que puede tomar la característica del otorgamiento. Pero el creador, para que esto tenga un fluido constante, dota al recibir con un deseo. Y por lo tanto se transforma en el deseo de recibir. Y es allí entonces se produce un maravilloso círculo virtuoso entre el Boré, el creador, con el otorgamiento, y por otro lado la vasija con el deseo de recibir. En este escenario del mundo de Ein Sof, la vasija, a más de esto, es creada con una carencia, la carencia misma de ser un recipiente. Esta vasija, por lo tanto, tiene que desear tener este llenado del otorgamiento, que se hace a través de lo que nosotros conocemos y decimos como luz. Entonces, esta carencia innata en esta vasija, deseo recibir, hace, por lo tanto, que el Boré o el sistema de la creación llene a esta vasija de la luz del otorgamiento. Y por lo tanto, cuando este proceso acontece, la vasija siente placer. Y con ese placer se cumple el pensamiento de la creación. El pensamiento de la creación es de llenar de placer a los creados. Pero la vasija en este proceso siente plenamente el llenado y por lo tanto justifica al sistema de la creación. Eso fue lo que vimos en grandes rasgos en la primera clase. En la segunda clase ya hablamos de que existía un sistema de ordenamiento que partía del mundo de Ein Sof y que le llamamos las 4 fases de luz directa. Y vamos a colocar el gráfico para comprender de lo que estamos hablando. ¿Se recuerdan ustedes de esto? Allí vimos que existían lo que conocemos como el sistema original o el sistema llamado de las fases de luz directa. Siempre hablamos de 4 fases y cuando hablamos de estas 4 fases entendemos que estamos hablando de estas 4 fases, pero sí también incluimos una quinta fase que es la fase Soresh o raíz o la fase 0. Dijimos en esa clase que este gráfico reflejaba absolutamente la conducta y la relación entre este otorgamiento que viene acá a través de el Boré, que dijimos que era Ben y B, y a través de lo que conocemos como la luz, lleva el atributo que revelan los cabalistas, que es el atributo que tiene en este instante el sistema de la creación o el Boré. Y este atributo lo vamos a colocar acá, de este color, y este atributo es el otorgamiento. Entonces, el flujo que se produce aquí es que el Boré llena a través de la luz de otorgamiento a la vasija. En la fase 1, la flecha que está aquí indica la acción de recepción única, absoluta, de parte de la vasija
del otorgamiento que a través de la luz el Boré le da. Por lo tanto, la fase 1 dijimos, cuando dimos esta clase, que la fase 1 era recepción. Allí el discernimiento que tiene la vasija es que necesita, porque tiene carencia, necesita del llenado de la luz. Por lo tanto, nos dicen los cabalistas que en esta fase 1 se produce una división completa, no una división, sino que una unión completa. Si bien es cierto el otorgamiento y la recepción son distintos, en esta fase 1 se funden como en algo indivisible. Y es, digámoslo así, una comunión permanente, constante, que la carencia viene en la vasija, el deseo de recibir, y el otorgamiento es pleno. Por lo tanto, en esta fase 1, el descendimiento de la vasija es simplemente que ella entiende que tiene que estar recibiendo siempre de parte del Boré. En la fase 2 nos muestra una flecha inversa a la primera. Esta flecha indica que nace un discernimiento nuevo acá en la vasija, en la fase 2. Este discernimiento nuevo indica que la vasija ahora quiere salir, o sea, quiere otorgar, quiere dar. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Es como cualquier fenómeno de nuestra vida natural. Usted tiene un vaso, le pone agua caliente y el vaso adquiere la temperatura del agua caliente. Si es un vaso helado, adquiere la temperatura. Si es agua helada, adquiere el vaso el atributo de estar helado, helada. Entonces, aquí en la fase 2, la vasija tiene un discernimiento, porque de lo que ella se llena, es del otorgamiento. Y por lo tanto, el otorgamiento, como dijimos al principio, tiene su propia cualidad y característica en su esencia de otorgar. La vasija ahora quiere otorgar. Y es aquí entonces que la vasija ahora dice, yo voy a otorgar porque tengo dentro de mí este deseo de otorgar, pero se encuentra que no existe quien le reciba, porque el Boré es otorgamiento, por lo tanto no puede tener carencia de recibir. Y es así entonces que en esta fase 2 la vasija solamente tiene la intención de querer otorgar. En la fase 3 encontramos esta dualidad de la flecha que penetra y de la flecha que sale. Esta dualidad significa que existe un discernimiento doble acá. Primer discernimiento, la vasija vuelve a comprobar lo que había sentido en la fase 1, que ella tenía carencia y necesitaba vivir constantemente del llenado que le daba placer el Boré. Por lo tanto, en esta flecha que entra se produce el discernimiento de la comprensión que no existe una forma diferente y no va a existir más que ella reciba como vasija. Pero también se da cuenta allí que hay un amor, hay una fuerza más grande y superior que detrás de eso. Entonces el discernimiento de ella es que sigue siendo recibir, digamos, como su esencia, pero a la vez comprende que dentro de lo que ella recibe hay una entidad que la ama, hay una entidad que es más potente, más fuerte que la luz misma que la llena. ¿Ya? Estos discernimientos aparecen en la fase 3. Y en la fase 3 existe también este discernimiento en el cual la vasija ahora quiere también ella, así es, otorgar. Y entonces la vasija en aquí va teniendo ya casi una plenitud de sensaciones que son propias de ella, pero ninguna como identidad de ella. Son sensaciones que son puestas por el sistema. Y llegamos a la fase 4, y en la fase 4 encontramos lo que se llama el punto de quiebre.
La fase 4 es conocido como Malhut de Ein Sof. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que si este es Malhut, vamos a colocar acá. Vamos a colocar solamente la... Si este es Malhut, o tiene la característica de Malhut, este es Agampim, este es Binah, Kodma y Keter. Cada uno de ellos tiene estos aspectos. No son, a ver, aunque usamos las mismas palabras o conceptos de lo que son las Sefirot, aquí tienen solamente el aspecto de la Sefirot. Por decir, Keter, que es corona, tiene el aspecto de Keter, de corona, que es la primera, el Rosh. Y ustedes entonces se dan cuenta que cada una de ellas tiene sus propios discernimientos. Pero cuando llegamos a la fase 4, que es la última fase de esta fase de luz directa, vemos aquí que tiene dos flechas, pero que ambas van en el mismo sentido, o sea, ambas son las que llegan allí a llenar la vasija. Aquí en la fase 4 la vasija tiene un discernimiento muy interesante e importante. Ya no solamente acepta que su esencia es recibir y que esa es su condición sine qua non, por lo tanto siempre va a ser así, y se da cuenta que existe dentro de esa luz que ella recibe toda una fuerza muy especial que está manifestada a través del amor. Es tanto el disfrute y el deleite en esta cuarta fase de luz directa, que se ha conocido como la última fase del mundo de Ein Sof, que la vasija ahora de ella va a nacer a través de estas dos condiciones que están aquí, de estas dos que están acá, va a nacer en ella. Por lo tanto, estamos hablando de la fase 4, hay dos condiciones, vamos a decir que entonces la vasija en esta fase 4, la vasija pasa a constituirse ya en una identidad distinta, porque estos dos aspectos a ella le dan un discernimiento en el cual ella ahora no solamente quiere sentir el llenado, quiere sentir el amor del que está detrás de este llenado, sino que también quiere tener la sensación de ser también ella creadora. Y es así entonces que en esta cuarta fase decimos que recién aparece el creado. Vamos a escribir a ver si podemos ver. Entonces aquí, gracias, aparece el creado. ¿Ya? Entonces, el creado ya tiene su propia identidad. Y entonces, este sistema llamado el creador, ahora tiene una entidad distinta y diferente que se llama creado, con una entidad propia, con facultades y atributos propios, porque nace como un Nibrá, como un creado. Y acá la vasija en esta cuarta fase, la vasija entonces se da cuenta que para que ella logre esto, ella siente una sensación que se llamaba la buchá. ¿Y qué es la buchá? Nada más que lo que es la vergüenza. Ella sintió vergüenza, pues recibía sin hacer ningún esfuerzo el llenado completo de parte del Creador del otorgamiento. ¿Qué implica esto? Implica entonces que la vasija habla con el Creador y le dice: sistema de la creación, yo no quiero recibir nada sin que yo haga un esfuerzo para merecer ese llenado del otorgamiento, ese llenado de la luz. Y es así entonces
que en este diálogo con el sistema de la creación, el creador le pide al Boré que él le haga una pantalla. Y esa pantalla tiene como objeto restringir la llegada de la luz. Ahora, esta situación que tiene la vasija acá, de no querer recibir la luz, y esta vergüenza, dan origen a lo que se llama el Simsum Aleph, o Simsum 1, o la gran explosión 1. ¿Por qué? Porque aquí la vasija entiende que ya su labor empieza a ser distinta. Entonces, este Simsum, ¿qué produce? Produce entonces que el creador del sistema de creación pone dentro de la vasija un filtro que va a permitir que la vasija reciba solo aquello que tiene como atributo, como cualidad para recibir, o sea, aquello que merece. Entonces, en este momento, vimos después que la vasija, por lo tanto, al colocar esta pantalla, este filtro, que los cabalistas nos dicen que se llama masaj, la vasija entonces llega a recibir lo que llamamos las luces directas o la luz directa. Esta luz directa que llega a través de esto, no sé, voy a ver si funciona la imagen. Sí, bueno, nos vamos a ver entonces ahora lo que estamos hablando. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos esto, la clase anterior? ¿Qué vimos aquí? Vimos que existía un proceso que llamamos las fases de la luz. ¿Ya? Me dicen que no hay, parece. No hay tableta. No hay tableta. Ya. Pero ¿se recuerdan ustedes que vimos la imagen de una vasija? Y en esa vasija que vimos se reflejaba cómo entraba el proceso de la llegada de la luz. Y vimos ahí en esa vasija que venía una luz que era 100% de otorgamiento y que se llama luz directa, or yachar, esa luz que llega en un 100% de atributo de otorgamiento, y cuando se encuentra con este masaj o esta pantalla, esa luz tiene un proceso de restricción. ¿Por qué? Porque dentro de la vasija existe otra luz que se llama la luz de Omnimi, o luz interior. Esta luz es capaz de recibir un porcentaje que está acondicionada a recibir. Si venía una luz con el 100%, la Omnimi puede recibir solamente un porcentaje. Vamos a poner un ejemplo, o 20%. Del 100% recibe el 20%. Ese 20% es lo que, por lo tanto, la vasija puede disfrutar, puede recibir y está acondicionada para ello. Pero ¿qué pasa con el 80% restante? Veíamos cuando vimos ese gráfico que existía una nueva luz que salía de la restricción de la luz directa que chocaba con el masaj. Esta luz se llama la Or Joser, o luz reflejada. Esta luz reflejada sería un 80%. ¿Por qué un 80%? Porque un 100% menos un 20% da un 80%. Y este 80% dijimos que la vasija entonces lo otorga, lo devuelve, lo sube a los niveles superiores. Y dijimos que esa luz, que ya es la luz reflejada,
se va distribuyendo a través de los mundos de la Sefirot que están más arriba de esta masaj o pantalla. Decíamos entonces que después que esta luz reflejada, que es la Or Joser, va dejando sus partes de chispas de luz a través de los niveles superiores, y dijimos un comentario ahí, ¿no es cierto?, que ahí esa luz va compartiendo con las almas superiores, y todas las almas y van recibiendo por lo tanto una parte de esa luz. Pero ¿qué es lo que hace entonces la luz a través de este proceso de restricción? Vuelve a llevar a través de la luz retornante, la luz que reforma, Or Makif. Esta luz llamada Or Makif o luz retornante, entonces aparece ahora en el sistema como penetrando a la vasija a través del tamur. Y aquí tenemos solo la imagen. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, la Or Makif, que es esto, es aquella luz que ahora puede entrar a la vasija a través del tabur. Fíjense ustedes que cuando la vasija hace la restricción recibe solamente un porcentaje, pero aquí recibe un pequeño porcentaje también, que es la que determina el sistema general de las almas que la vasija puede recibir. ¿Y qué es lo que hace esta Or Makif? Aumenta la capacidad de recepción de la vasija. Por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Se produce que allí, en este caso específico, la vasija y la Omnimi tiene ya un nuevo porcentaje de capacidad o de acondicionamiento para recibir la luz. Entonces, aquí queda el siguiente factor. La Omnimi tiene la luz anterior más la luz circundante. ¿Ya? Esto significa que ahora, si antes tenía un 20 y ahora recibe un 2, el nuevo estado va a ser un 22. ¿Ya? Y así la vasija va haciendo este trabajo espiritual. La vasija va haciendo restricción y de esta manera la vasija se sigue entonces acondicionando para recibir más. Este proceso que vemos acá, graficado así, es un proceso que vive la vasija colectiva e individual hasta que terminemos. ¿Cuándo terminamos? Cuando esta vasija pueda recibir el 100%. Cuando la vasija reciba el 100%, es pleno. ¿Y qué es lo que pasa? Que hablamos con ustedes también. Se produce una igualdad de forma. ¿Qué es lo que es la igualdad de forma? Cuando ambos elementos, en este caso el deseo de recibir, está en igualdad de forma con el sistema de la creación. Allí ya se cumple lo que la vasija pensó y deseó. Es ser semejante al Creador y volver al estado del sistema de creación. Creo que entendemos bien esto, y para que nos quede más claro, vimos con ustedes esta otra imagen.
Y hablamos del Parsuf, o estructura espiritual. Aquí lo tenemos en pantalla, y dijimos que este Parsuf, o estructura espiritual, usaba los nombres que nos fueran familiares a nosotros de acuerdo a nuestra comprensión de lo cotidiano. Y decíamos que este Parsuf tenía 3 divisiones. Y cada una de esas divisiones, no sé si parece que estamos con problema con la pantalla, que nos podemos colocar la tableta, me avisan por favor. Y este Parsuf, ahí está, muchas gracias. Este Parsuf, o estructura espiritual, tiene varias características. Vamos a analizarlo. Si fijan ustedes que dice igual, o sea, es lo mismo que explicamos anteriormente, pero ahora es la estructura espiritual del Parsuf. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque de aquí vamos a pasar al mundo de Adán Carmón. Esta estructura espiritual que está aquí, nosotros la conocemos, y los cabalistas sí nos transmiten, a través de los nombres de la estructura de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, decimos que existe una parte, que es esta parte que la vamos a marcar acá, que se hace arriba y que se llama Rosh, o cabeza. Después viene un segundo nivel que se llama Toj, como dice aquí, Rosh y Toj. Este Toj significa torso, pecho. Y existe un tercer nivel, o una tercera división, digámoslo así, en este Parsuf, que se llama el Sof. Entonces, este es un Parsuf que tiene 3 divisiones. O sea, esta estructura espiritual tiene 3 divisiones. Tiene el Rosh, el Toj y el Sof. Pero también nos enseñan los cabalistas que le dan nombre a las partes sensibles que hacen funcionar esta estructura, y después lo vamos a ver. Tiene un P, que significa boca, tiene un Tabur, que significa ombligo, y tiene un Shum, que significa pies. Entonces tenemos una estructura espiritual que la conocemos como Parsuf. ¿Qué más nos enseña esta gráfica? Nos enseña todo este concepto de las luces. ¿Ven? Or Yachar, Or Nimi, Or Joser, Or Makif. Estas 4 luces que están acá. Cada una de estas luces se grafica acá. Cuando penetra y llega, se toca con esta parte. El masaje. Y este masaje aquí está en el P. Y dijimos en la clase anterior que aquí se produce lo que se llama el bituch, o el sibud de acá, el acoplamiento. Esta estructura de Parsuf espiritual contiene dentro de sí, vamos a usar las mismas cifras que usamos anteriormente, un 20%. Este es un 100%. Y este es un 80%. Cuando viene la fuerza de la Or Yachar, los cabalistas nos dicen que este es el bituch, o el golpe. Este bituch, o el golpe, es, y lo decíamos en la clase pasada, es como, no hay mejor ejemplo que el acto sexual. Y decíamos que este bituch golpea el masaje, o sea, la parte del P, y se produce que un desplazamiento, que lo vamos a marcar aquí, más grueso y con otro color, se produce un desplazamiento
del masaj. Si ustedes se fijan, esto es como funciona un pistón. Viene la fuerza de la luz, se encuentra con el masaj y es tanto la fuerza de la luz que ésta lo hace bajar. Pero se encuentra con una oposición, que es lo que la vasija tiene dentro de sí. Y esto produce lo que se llama el acoplamiento o el sibud acá. ¿Por qué importante este acoplamiento o sibud acá? Porque eso nos va a nosotros a indicar cómo comienza todo el proceso de la aparición de los mundos en el sistema de la creación. Todo lo que hemos visto anteriormente y hemos repasado ahora nos lleva a cómo entonces ahora aparece el sistema del mundo de Adán Carmón. ¿Tenemos ya la información? Exacto, Vamos, tenemos Marquito, información. vamos con la información. Bueno, tenemos el agrado de informar que tenemos conectados a grupos de Medellín, Colombia, Toluca, Guadalajara y Tulancingo en México. En México tenemos 20 personas aproximadamente conectadas: Verónica Franco de Toluca, Belén de Ciudad de México, Pamela de Ciudad de México, Aldo también de Ciudad de México. El grupo de Tulancingo, Elizabeth Cornejo, Melquiades González. De Colombia tenemos grupo de Medellín, Julio Córcova, Amanda Segura, Hernán Ramírez, Germán de Bogotá, José Antonio Bedoya de Chinchilla, Caldas. Tenemos gente de Uruguay, Patricia de Uruguay, Chile, Juan Carlos, Teresa de Antofagasta, Gonzalo de Antofagasta, de nuestros amigos argentinos, Héctor Marcelo de Santa Fe, de Paraguay, Sila Antonio de Ecuador, Andrea de Quito, de Estados Unidos, Alba de Nueva York, Guatemala, Lugdin, y de El Salvador a Jorge. En Zoom aproximadamente 30 conexiones. Mira qué emocionante, Marquito. ¿Cómo están? Alfonso. Me saco los lentes para verlo. Sigue nomás hablando. Altair, Ciudad de México. Ariel. Amigos, amigas, qué alegría. Valladolid de México. Arturo Yunuán y Yola de Toluca, México. Benei Baruch, Guadalajara. Benei Baruch, Toluca, México. Tenemos a Benei Baruch de Tulancingo. Clarice Ferrari, Eric Toluca de México. Eric Carmona también de Toluca. Grupo de Medellín de Colombia. Jorge Lobato de Toluca. José David Mes, Liliana Elguía también de Toluca. Melquiades de Tulancingo. Miriam Hernández de Toluca, México. Pablo del Mar del Plata. Pedro Martínez de Santa Cruz, Bolivia. Salvador de Toluca, México. Sergio de Toluca, México. Silvia, Tania, Silvia de Mar del Plata y Tania de México. Pati González, Verónica Franco, todos ellos de Toluca. Y así, muchos más que todavía se están incrementando. Me va a retar el jefe, pero lo voy a decir igual. La sensación de alegría, de verdad, se lo digo del fondo del corazón, y si me emociono me disculpan, de ver las pantallas, esta hermosa gente, este grupo maravilloso, que ha entendido y comprendido que este camino y este estudio de la Kabbalah es muy importante para cada uno de ellos y para todo el colectivo. Nosotros de acá, de Chile, ustedes saben dónde estamos ubicados y nos conocen por los terremotos y por los incendios. Más allá de eso, la emoción de ver las caras de ustedes, de ver que son capaces de estar ahí sentados 1 hora y media escuchando, de conceptos que nunca han escuchado, de ideas que nunca se imaginaron, y tengo la certeza que esta fe sobre la razón que ustedes ponen. Y me siento tremendamente emocionado, comprometido, de poder estar acá junto con Marco y junto con cada uno de los instructores que hemos estado acá, de esta responsabilidad que se ha puesto
para poder transmitir y cómo ustedes allí nos ven, preguntan, y muchas gracias. Perdone, jefe, que me haya dicho esto, pero no puedo no decir la emoción que me inunda. Esta es una sensación. Con el tiempo vamos a llegar a comprender, y ustedes también van a llegar a comprender, que al final la Kabbalah es la conexión. No existe otra cosa. No existe, es cierto, vamos estudiando muchos conceptos. La Kabbalah te abre un mundo infinito. Infinito. En la mañana teníamos la clase del Zohar, del Ra, y todos los secretos que se han abierto para nosotros. Y fíjense ustedes que al final todo esto es conexión. Y por eso agradezco al Zoom, porque sin conocer los nombres de ustedes, muchas veces no saber los países que son, formamos una nación sin fronteras. Distintos países de Sudamérica y algunos de fuera de Sudamérica que siguen estas clases. Este hecho de vernos es la conexión. Nos pasa a nosotros y a mí personalmente la sensación de que en esta conexión yo puedo sentir un placer, puedo entender entonces lo que enseña la Kabbalah, que es cierto. Me ha tocado con mucha alegría llegar al Congreso de Israel y encontrarme con algunos de estos alumnos del centro de aprendizaje, y que al vernos nos emocionamos, nos abrazamos y les damos gracias al Creador de habernos traído hasta acá. Esas son las palabras, Marco. No sé si tienes algo que decir tú. Sí, bueno, lo que decíamos al principio, la Kabbalah es una conexión. Los conceptos, si bien son difíciles, pero se van comprendiendo en el grupo, se van comprendiendo con las clases, y a no desesperarse porque no hay una comprensión a la que estamos totalmente acostumbrados, que es tomar un concepto, internalizarlo y aprenderlo. La Kabbalah es un aprendizaje de experiencia vital, y es pensamiento, sentimiento, acción, y eso es un camino que hay que tomarlo con alegría y no desesperarse al no entender los conceptos que estamos tratando de expresarlos, para que posteriormente se vayan descubriendo al interior de cada uno. Exactamente. Tengo algunas preguntas, no sé si ya pasamos. Pasemos a la materia. Y después tenemos las preguntas. Pasamos los Perfecto. 15, 20 minutos de esta materia, y ahí pasamos a las preguntas. Perfecto. Bien, quiero que nuestro equipo técnico, por favor, coloque en pantalla la tableta. Gracias. Anteriormente habíamos visto en el resumen todo un proceso que tenía que ver con restricciones, con luces, etcétera. Pero ahora vamos a entrar al plano de los mundos. Vamos a clarificar algunos conceptos que aparecen aquí para entender. Primero que nada, Parsufim es el plural de Parsuf. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Parsufim, hablamos de varios Parsuf, y por lo tanto se llaman Parsufim. Este es un tema de vocablo hebreo, pero para que entendamos el tema de Parsufim. Y aparece Adán Kadmon. Este es un mundo. Y para que nos quede claro, es el primer mundo de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, a simple vista, vemos que existe aquí un mundo que se llama Adán Kadmon y tiene 5 Parsufim: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué más vemos acá?
vemos que cada uno de estos parsufim, por ejemplo el parsufim 1, tiene 1, 2, 3 partes. Y uno dice, podemos entonces aplicar lo que hablamos de Parsuf aquí. Efectivamente, todo lo que hemos ido estudiando con ustedes es para llevarnos a comprender cómo funciona esta estructura espiritual de los mundos. Entonces aquí usted, lo vamos a ver después, pero para no llenar de cosas, porque me retan, dice que soy muy de mucha raya y escribo muy mal, lo cual es verdad, no tengo que desconocerlo, pero entendiendo esto, aquí está la estructura espiritual del Parsuf, que decíamos que tenía el Rosh, el Toj y el Sof. ¿Se fijan ustedes? Pero aquí aparece algo que lo vamos a marcar para que lo vayan. Estamos ahora viendo todo lo que son conceptos, ¿ya? Conceptos básicos para la comprensión de lo que vamos a explicar. Esto, que vamos a poner de este color, si yo lo estuviera aquí y fueran alumnos visibles, les preguntaría, levante la mano, ¿qué es lo que es eso? Y el alumno diría, ese es el masaje. Perfecto, correcto, es el masaje. Muy bien el alumno. Entonces, este masaje. Y le preguntaría a otro alumno, ¿se recuerdan ustedes qué parte del órgano? A ver, alumno Marco, ¿qué parte del cuerpo es esta parte del medio? Muy bien, el tabur. Tabur, en la división. Perfecto. Sobre el Rosh. Perfecto. Entonces, vayan ustedes viendo esto, vayan asimilando para entender. Vamos a entrar ahora a explicar el mundo de Adán Kadmon en base a todo lo que habíamos estudiado. ¿Se recuerdan ustedes de esto? ¿Qué es lo que es eso? A ver, si lo vimos. Sí, lo vimos. Eso se llama Reshimot. Y cuando hablábamos de Reshimot, decíamos que esta era una fórmula que estaba compuesto en base a la parte inferior, que se llama Aviut, y la parte superior, que se llama Itzraberuch. Y dijimos que esto era la luz en relación al deseo. Entonces decíamos en esa clase que existía 4 grados de deseo y 4 grados de luz. Y cuando se producía esta igualdad de 4 partido por 4, es igualdad de forma, es donde el deseo tiene el 100% del llenado de la luz. Entonces, haciendo nuevamente un resumen, la Reshimot es la ecuación o la fracción o el par ordenado, porque esto también se puede colocar así. Esto nos va a dar a nosotros cómo va a ir procediendo la restricción de la luz. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es el ocultamiento del sistema del 100% de la luz para llegar, después de estas clases, de estas 5 clases, a el 1%. Cómo el sistema general fue
restringiéndose, hasta llegar a esta realidad del 1%, que además de eso es una ilusión. Entonces, vamos a ver en estas clases, con otros amigos que los van a hacer, vamos a ver ahora la estructura de la creación. Para que entendamos esto, vamos a colocar otro elemento más como antecedente conceptual de lo que vamos a ver. Aquí. Estaría la cuarta fase de luz directa. Entonces aquí vamos a aplicar lo que dice el poema Larí, que había donde los mundos los creados y se escondió y solamente quedó una pequeña parte. Y esta vasija hizo el simsum, o sea, se quebrantó. Y en ese quebrantamiento, mucha atención con esto, se direccionó a la conformación de esta estructura. ¿Ya? Entonces ahí es lo que podríamos decir, y ustedes pueden entender qué es lo que viene a continuación. O sea, después de la cuarta fase de luz directa y de la restricción y del quebrantamiento de la vasija, comienzan el sistema de los mundos. Vuelvo a repetir, son 5 mundos. El primer mundo de Ancalmón son 5 Parsufim que están dentro del mundo de Ancalmón. ¿Ya? Vuelvo a repetir, es decir, que estén 5 mundos, y dentro de esos 5 mundos, el mundo de Ancalmón es el primero, que tiene 5 Parsufim. Por lo tanto, estos no los voy a marcar acá con un color para que los vean. Estos son Parsufim, no son mundos. Solo este es un mundo, Adán Calmón. Entonces lo que vamos a ver ahora es el mundo de Adán Calmón. ¿Se recuerdan ustedes de los conceptos? Vamos a poner otra imagen y aquí vamos a repasar todos los conceptos anteriormente vistos. Esto. Ahí está. Gracias. ¿Qué vemos aquí? Alguno de ustedes a lo mejor va a querer copiar este gráfico, pero aquí vemos todo lo que anteriormente habíamos explicado. Aquí está manifestado la estructura espiritual que se llama Parsuf, con el Rosh, Toj y Sof. Está con las partes importantes. ¿Y por qué son importantes? Que las retengamos. Las vamos a marcar el P y el Tabur. Esto acá abajo todavía, si ustedes se fijan, está como inerte. No tiene ninguna acción. Está graficado de otro color, porque está abajo del masaje, abajo del Tabur. Aquí ustedes ven, los vamos a ir marcando con este color rojo, la acción de la luz. Y ven también el masaje. Ven aquí el acto del Vitush. ¿Qué es lo que hace el Vitush? Golpea, penetra, hace bajar esto hasta aquí. Pero de aquí abajo viene una fuerza también contraria. Y aquí viene lo que se llama el acoplamiento o el sibud de acá. Es decir, de la luz directa con la luz interna entre el deseo otorgar y el deseo recibir, se produce la, vamos a usar un término de comprensión, la fecundación,
la aparición, el nacimiento, la germinación, como el concepto o palabra que usted quiera decir, para reflejar la aparición de una nueva identidad, de un distinto. ¿Por qué? Porque este primer parsufín del mundo de Ancalmón se llama Galgalta. ¿Y qué significa Galgalta? Galgalta significa como decir el cráneo, el gulgonet, o sea, en la parte superior, ¿ya? Entonces, el primer parsufín del mundo de Ancalmón es Galgalta. Y este es pleno, fíjense usted, es 4,4 su Reshimon. Pero en este acoplamiento que vemos acá, aparece, y lo vamos a graficar aquí con un color grueso para que lo veamos, esto. ¿Qué es lo que vemos ahí de amarillo? Es lo que está en esa línea segmentada reflejado, es que el nuevo parsufín, o el nuevo hijo, para que entendamos, o la nueva criatura, el nuevo concepto, no sé, cualquier palabra que use no va a decir nunca lo que es. Por lo tanto, yo uso el concepto de parsufín como lo enseñan los cabalistas. Y este nuevo parsufín que aparece aquí, se llama Ab. Y que tiene 4,3. ¿Qué significa eso? Que es más luz que deseo. Por lo tanto, aquí en Ab viene una restricción. Pero miren lo que aparece acá. Aparece disminuido en un porcentaje entre el mundo de Ancalmón, este es el mundo de Ancalmón, en el parsufín Galgalta. Este es el mundo de Ancalmón en el parsufín Galgalta. Este parsufín tiene una altura, una medición como usted quiera ver visualmente. Pero el segundo parsufín, que es Ab, tiene por si acaso esto también sigue abajo, por eso lo hacemos así, una distinta dimensión. Este segundo parsufín del mundo de Ancalmón, que se llama Ab, tiene una disminución de la luz. Hay un porcentaje menos de luz que tiene el segundo parsufín del mundo de Ancalmón. ¿Y por qué? Porque la parte superior del Rosh, esto lo vamos a marcar con verde, esto, aparece al nivel del P. ¿Se fijan ustedes? Al nivel del P. Allí es donde nace la parte superior de la luz de este parsufín de Ab, del mundo de Ancalmón. El proceso que se vive en el segundo parsufín de Ab, con el Reshimon de 4,3, es idéntico al de Galgalta, por lo tanto da origen y se vive el mismo proceso al parsufín de Sac. Parsufín de Sac, que tiene 3,2. ¿Y de dónde nace? Del P. Pero del P ¿de qué P? ¿De Galgalta? No. De Ab. Porque este nuevo Sibut de acá es entonces de grado menor. Y por lo tanto, el parsufín de Sac ya, si tuviésemos que mirar, ha ido declinando, perdiendo, restringiendo la luz.
y tiene un menor grado de luz. Vamos a hacer lo mismo para entender. Lo dibujamos hasta abajo para que ustedes entiendan que esto pasa hacia abajo. Ya, no es solamente la parte de arriba. Lo que pasa es que toda esta parte de aquí abajo muy desordenado, horrible. Toda esta parte de abajo se mantiene. Eso se conoce como el corazón de piedra, ¿ya? Que es lo mismo que está aquí. Por lo tanto, en toda esta estructura hasta aquí, todo esto es el corazón de piedra. Esta parte, si ustedes se fijan, no tiene ningún proceso de corrección. No hay corrección acá. Las correcciones se producen arriba del tabur. Correcciones abajo son cero. ¿Por qué es importante entender esto? Porque después vamos a ver los procesos de corrección que vienen en los siguientes mundos. ¿Quieres leer algo, Martino? Sí, explicar, digamos, o colaborar un poco que la disminución, ¿cierto? Léelo Se debe el Parsuf de AB, de Adán Kadmon, la segunda Ispaviush de las 10 Sefirot, dentro del espacio del Simsum, comienza a partir de Jokmah, el segundo Parsuf, AB, careciendo la luz de Keter, por eso que va disminuyendo. Emana y surge del Malhut de Rosh del Parsuf de Keter. Así también el Parsuf de Zag, que es la tercera expansión de las 10 Sefirot, desde el Ein Sof dentro del espacio hasta el Simsum en Rosh, Tog y Sof, es emanado y surge del P del Parsuf de AB, comienza a combinar y carece de las luces de Keter y Jokmah. Gracias. Muchas gracias, porque es súper importante lo que acabas de leer para clarificarlo. Mire, si ustedes ponen nuevamente la tableta, nuestro equipo técnico, ahí está. El primero, Galgalta, tiene el aspecto de Keter, Ab tiene el aspecto de Jokmah, Isaac tiene el aspecto de Binah, ¿ya? Cuyas características son Keter 100% de otorgar. Jokmah es un porcentaje de otorgar y un porcentaje de recibir. Y Binah, que es también el almacén del cielo, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero eso no va a hablar mucho, tiene un porcentaje del 10% de recibir y un 90% de otorgar. Por eso en el mundo de Binah se hacen todas las correcciones. Ahora, vamos a mencionarlos nomás porque los cabalistas nos indican que este era el 3, este es el 4 y el 5, Ma y Bon, solamente los mencionamos porque Ma y Bon, esta parte lo vamos a hacer así para que entendamos, no los pasamos hasta el final de la corrección. Entonces, voy a marcar acá donde se producen todo lo que vamos a estudiar a continuación. Toda esta zona que está aquí es donde se produce la corrección. O sea, que llegamos hasta el tercer parsufín del mundo de Adán Kadmon y el resto de los mundos están aquí. O sea, aquí viene el mundo de Axilut, el mundo de
Beriá, el mundo de Yetzirah, el mundo de Asiá y nuestro mundo. Lo que vamos a comenzar a estudiar a continuación es todo esto que está de color rosado. Y esto es muy interesante porque ¿cómo se llaman las muñecas rusas? Matiuska, ¿cómo es? Matiuska, claro. ¿Ya? Ustedes conocen esas muñecas que dentro de una muñeca grande se contienen 9 más. Por lo tanto, existe una pura imagen y dentro de ellas están 10 más. O sea que es un sistema que está dentro de otro sistema. Por lo tanto, un sistema integrado, un sistema holográfico. Fíjate que escuché en las noticias que el último descubrimiento que hay en la ciencia, que el sistema del universo es holográfico. Se descubrió científicamente. Y eso es muy interesante porque hay un quiebre completo de todos los paradigmas sobre el sistema de la creación. Entonces, esto que está aquí, esto que penetra, es decir, que en el mundo de Adán Kadmon, comienzan a aparecer como subsistemas los demás mundos. Y cada uno de esos mundos va a tener su distinto Parsufim. ¿Ya? Creo que es importante, ustedes ven en este gráfico, voy a poner que pongan la tableta, tal vez mucho desorden. Sí, es verdad que hay desorden. Pero es clarificador que ustedes tengan esta imagen que estamos aquí colocando. Que lo único que nosotros hacemos como trabajo espiritual, ¿ya? Como alma, la alma general, es esto rosado. Hasta aquí todo esto se había producido en la conexión del mundo de Adán Kadmon en lo que llamamos el mundo superior, el mundo de Ein Sof. Pero acá, en Atzilut, Beriá, Yetzirah y Asiá, vamos a encontrar, por lo tanto, cómo esta luz comienza a ocultarse a través de los distintos Parsufim y Sefirot. Hasta aquí todavía no aparecen las Sefirot. Las Sefirot recién van a aparecer acá, en el Nekudot de Sak, que es lo que se van a ver en clases posteriores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene esta gráfica? Es decir, esta gráfica nos indica que el proceso de corrección empieza hacia atrás y en esta zona. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros es cómo se producen las correcciones en el mundo de Ein Sof y cómo comienza a producirse las correcciones en los 5 mundos, los 5 Parsufim y los 5 Sefirot. ¿Y qué nos entrega esto entonces? Fíjense lo que nos entrega esto. $100, 25. Hay 125 niveles que van desde nuestro mundo al mundo de Ein Sof. 125 escalones. Pero importante dividir que los 25 superiores es un trabajo colectivo y solamente algunas almas especiales han logrado llegar al nivel 125. Pero ¿qué nosotros corregimos? Vuelvo a marcarlo. Son 100 más 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar acá?
que esto es finalmente el proceso de regreso al mundo de Insof. Bien, Marco, ¿algo que aportar? No, en estos momentos, bueno, esperar a las preguntas, no sé si... ¿Tenemos preguntas o no? Tenemos varias preguntas. Ya, vamos con las preguntas. Recuerden, estimadas amigos y amigas, que el día miércoles llegan nuestros grandes amigos, gente que vive en Israel, que está cercana a Ra, mucho más preparada que nosotros, sin lugar a dudas, y con ellos hagan todas las preguntas, por favor. Vamos con las preguntas que podemos contestar nosotros acá. Vamos a ir con Héctor de Argentina, que nos pregunta qué implicancia tienen los actos de la persona en la preparación de la vasija para recibir mayor luz directa. Querido amigo, hemos repetido que todo lo que hemos visto hasta ahora es una estructura espiritual del mundo de Insof. Yo siento, y yo también era igual, y también creo en nuestra naturaleza, es decir, ¿dónde estoy yo acá? ¿Dónde yo intervengo? ¿Cuál es mi trabajo en todo esto? Hasta el instante, en las clases que hemos dado, existe recién acá, en el mundo de Adán Calmón, el primer trabajo de la alma general. Recién aquí aparece el sistema de alma, pero ni siquiera el sistema de alma de nuestros cuerpos. Es el primer concepto que tenemos que dejar claramente establecido. No tratemos de relacionar lo que estamos viendo acá con nuestra experiencia. Eso es por un lado. Pero como nosotros tenemos que de alguna manera hacer combinaciones, analogías, relaciones, vamos a ver esta pregunta en esa relación. Dímela por favor de nuevo. ¿Qué implicancia tienen los actos de la persona en la preparación de la vasija para recibir mayor luz directa? Bien. Amigos, su pregunta se la voy a contestar en el concepto de salir un poco de esta estructura de los mundos superiores, y se la voy a contestar en la experiencia que después usted va a estudiar en el grupo joven, y que después va a saber el método, el secreto también lo va a ir descubriendo, porque hay un secreto obviamente, y cuando vaya descubriendo todo eso, usted va a ir entendiendo mucho más esto. Pero le voy a decir lo siguiente: sin lugar a duda, la restricción o el masaje que coloca la vasija en la cuarta fase es un acto también que tiene que hacer cada una de las chispas de esta alma infinita o alma general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay actos que el hombre debe hacer para la construcción de esta vasija universal o vasija colectiva. Estos actos son tremendamente importantes, pero usted lo va a estudiar en el grupo joven. ¿Ya? Solamente le decimos un secreto: es un método que tiene 3 partes. ¿Ya? Pero como es más adelante, no me voy a adelantar, porque obviamente yo no le puedo pasar a usted una materia que va en primero básico, en una materia de séptimo o primero medio. Eso llegará cuando llegue a primero medio. ¿Ya? Vamos con la otra. Grupo de Medellín. Podríamos decir, sin ponerlo de una forma material, pero para poder hacerlo entendible, Galgalta podría ser cerebro, lo que pienso, luego P, boca, lo que hablo, y así sucesivamente, solo cuando se va corrigiendo el deseo, cambia de recibir a otorgar. Creo, amiga, que lo que expliqué recién también condice con la respuesta que tenemos que darle. A su tiempo va usted a entender la explicación de estos nombres, ¿ya? Pero en este concepto que estamos viendo ahora, por favor, no vaya a relacionar, cuando nombramos Rosh y cabeza, no vaya a pensar en la cabeza nuestra. Estamos hablando de una raíz espiritual,
de la cual no tenemos el grado de alcance de comprender, y yo me siento tremendamente limitado porque me gustaría ponerle cualquier nombre, porque el momento que le pongo Roche, le pongo cabeza, usted inmediatamente piensa lo que usted pensó. La idea no es eso, estimada. Si bien es cierto, después usted va a ir comprendiendo que todo lo que aquí se refleja en un marco teórico del mundo espiritual tiene una relación directa con nuestro proceso de vida y de corrección. Y va a entender cosas maravillosas sobre las chispas de las almas, cómo estas funcionan a través del tabur, a través de la boca, de los ojos, de los 7 canales de entrada, etcétera. Pero eso es un tema que vemos después. Lo que sí tengo que decir, digamos, que existe una relación de esos procesos, pero ya ahora estamos viendo esta estructura espiritual que se llama el sistema general de la creación. ¿Tenemos más preguntas? ¿O vamos con la última partecita a lo mejor? La última pregunta es, desde la primera fase hasta la cuarta fase de los mundos, ¿no existimos como seres humanos? Es una pregunta excelente. Respuesta definitiva, no existimos como seres humanos. Lo que estamos viendo acá es cómo ese 100% de luz, de otorgamiento del sistema de la creación, se transforma o se transformará a través de este proceso en este 1% de luz que es nuestro mundo. Vamos a ir viendo cómo la luz se fue ocultando. Vamos a ir viendo los procesos que van adhiriéndose al proceso de la restricción. ¿Para qué? Para que comprendamos en qué es nuestro trabajo de la corrección. Como un antecedente importante, estimadas amigos y amigos, la corrección, que llamamos restricción, no tiene que ver con la negación de cosas que algunos llaman entre comillas pecado, y que aquí no lo usamos. Si alguna vez escucha la palabra pecado, no tiene ninguna relación con el concepto religioso de pecado. Entonces, cuando hablamos de restricción, estamos hablando de las acciones que en un momento determinado entenderemos a través de estas clases, que el hombre tiene que hacer para lograr el objetivo de la conexión. Por eso que no queremos ahora comenzar a explicar y a mezclar lo que hemos visto como un marco teórico de la estructura de la creación con nuestra vida. ¿Ya? Nuestra vida, nuestras acciones, el trabajo, el método los vamos a ver en el grupo joven. El grupo joven es el grupo práctico, en donde usted va a entrar, se le va a abrir un pequeño edificio de 125 orificios, y usted iba a poder entendiendo y va a ir asimilando lo que hemos ido estudiando con eso. Pero este es un largo camino, ¿ya? Es un largo camino. Por eso, no es de lo ligero la carrera, ni por mucho que el hombre se apure, va a llegar primero. Lo importante aquí es entender que esto es una conexión, entender que lo que tenemos que llegar es a conectarnos. La Kabbalah es una ciencia que nos va a explicar el mecanismo de cómo llegamos a esta realidad, de cómo fuimos haciendo las restricciones desde el mundo de Adán Calmón de Galgalta hasta nuestro mundo. Eso es lo que vamos a ver. Bien, nos quedan 10 minutos menos, me parece. Sí. Vamos a ver un tema que es importante de repetir. ¿Ya? Vamos a poner el gráfico. Un gráfico nuevo, para que solamente entendamos esto. ¿Por qué
he puesto este gráfico. Es para que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo. No explicar nada acá, pero simplemente se lo voy a colocar. Que esto es lo que todos estamos estudiando. Le voy a marcar lo que hasta ahora hemos visto. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Esta parte de esta estructura de la creación. Imagínense ustedes todo lo que queda por ver más adelante. Entonces, con mucha paciencia, solidifiquemos estos conceptos que son básicos, fundamentales, que nos van a dar origen a una estructura mental comprensiva de lo que es esto. Recién estamos estudiando los 3 primeros parsufim, plural de parsuf, del mundo de Adán Carmón. Alguno va a decir, Adán Carmón me suena parecido ese Adán. Sí, pero no es el que usted piensa. No es el Adán que conocemos como Adán y Eva. No. Ni tampoco es el Adán Arrichón, que es una estructura espiritual del hombre. Tampoco es eso. Entonces, si bien es cierto, el mismo nombre de Adán que usamos acá se repite 2 veces más, todos son estructuras distintas. Lo que estamos viendo ahora es el mundo de Adán Carmón en el mundo de Ein Sof, ¿ya? Entonces, si ustedes vuelven a ver lo que nosotros hemos puesto acá, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, estamos viendo un proceso que va exclusivamente hasta ahí. Eso es lo que hasta ahora hemos visto, ¿ya? Entonces, todo lo demás va a ir apareciendo a través de este proceso. Pero le hemos dado las bases de lo que nosotros vamos a ir viendo. Funcionamos con Parsuf, funcionamos con Reshimot, funcionamos con una estructura que tiene distintos niveles de luz, usamos lo que es el Vitush, el Sibut de acá, el acoplamiento. Entendemos que existen 2 fuerzas distintas que intervienen acá. Por un lado, el deseo de recibir y por otro lado, el deseo de otorgar. No existe nada más en este sistema que esas 2 fuerzas. Esas 2 fuerzas se visten en la materia. ¿Ya? Entonces vamos a leer algo, Marco, de este libro. Que es esa parte. El Sof del Parsuf. Luego de la salida de los 5 Parsufim del mundo de Adán Carmón, toda la parte que va desde el P de Galgalta hasta su Tabur se llenó completamente, mas una parte del Sof, la cual es la Malhut misma, quedó vacía por completo de la luz de Jogma. No obstante, en el Sof del Parsur había una luz de Hasadim que fue la que causó un poco de satisfacción por el hecho de que Malhut no utiliza su deseo, sino que quiere asemejarse al Creador. Pero aparte de esta pequeña satisfacción no hubo nada en el Sof. Así que lo importante de la recepción de la luz es precisamente el Sof del Parsuf. En Malhut misma, es decir, precisamente en esta parte, se encuentra lo principal de la posibilidad de complacer al Creador y de equipararse con Él. La cumbre de la equivalencia de forma, la cual es llamada Debekut o adhesión, será adquirida
solamente cuando el Sof de Galgalta pueda recibir con el fin de otorgar. Pero en el mundo de Da'at Kadmon aún no existe un masaj que posibilite recibir con el fin de otorgar. También en el Sof del Parsuf. La potencia del masaj en el mundo de Adam Kadmon permite solamente el rechazo de la luz y no su penetración directamente en el Sof. De todos los Parsufim de Adam Kadmon, solamente Galgalta pudo llenar el Sof con la luz de Hasadim. El resto de los Parsufim, las porciones más débiles del otorgamiento, no pudieron trabajar con él en el absoluto. El Sof de Galgalta representa toda la parte que quedó vacía en Malhut de Ein Sof, sin ninguna acción de otorgamiento. Cuando esta parte pueda pasar de un estado de vacío a otro de llenado, esto será Martikun, el fin de la corrección, es decir, el fin de la corrección de Malhut de Ein Sof en su semejanza al Creador. Gracias. Maravilloso. Eso ustedes lo tienen en sus textos que recibieron y pueden entender. Vamos a mencionarla acá en esta gráfica para que ustedes sepan, porque aquí en esta vasija que aparece aquí con las luces hay una producción o una aparición de una luz poderosa, poderosa, poderosa. Y es una luz que no viene del sistema de la creación. Porque las luces que tenemos aquí, Or Yachar, Or Joser, Or Nimi y Or Makif, son del sistema de la creación. Pero existe una luz tremendamente importante y que se llama Or de Hasadim. ¿Qué es esta luz de Or Hasadim? Es una luz distinta porque nace del proceso de restricción o del simsum de la vasija. Esta Or de Hasadim o Or de los justos nace y se transforma y es, si aquí se recibe un 20% y aquí se recibe uy, qué feo, un 80%, esta luz que se restringe es la Or de Hasadim. Es la sumatoria de la luz que puede recibir, que es un 20%, y la luz que rechaza. Como es un acto propio de la vasija, es por lo tanto una luz propia de la vasija. Si no existiera esta luz de Or Hasadim, que es propia, no podría haber corrección. Entonces nos damos cuenta cuán importante es la restricción que la vasija le pide al creador que coloque. Ahí están nuevamente nuestros amigos, emocionémonos con ellos, saludémonos. Mientras lees, ¿qué te parece? Porque ya nos están diciendo que llegamos al tiempo. Estamos ya despidiéndonos. Como dije, una lección muy linda que hay que seguir avanzando con el tiempo. Saludamos a todos los amigos de México, Colombia, Uruguay, nómbralo, Chile. Tenemos tiempo. Tenemos, a Verónica, a Belén, Pamela, Aldo, Grupo de Tulancingo, en Colombia, al Grupo de Medellín, Julio, Amanda, Hernán. Tenemos a Uruguay, a Patricia, Chile, Juan Carlos, Teresa, Gonzalo, de Argentina, a Héctor, Marcelo Maumán, de Santa Fe, Paraguay, a Antonio. Tenemos también de Ecuador, Andrea, de Estados Unidos, Alba, de Nueva York, Ludwig de Guatemala, de Salvador, a Jorge, y todos los del Zoom que son sobre 30 conexiones, Alfonso, Altair de Ciudad de México, Ariel Ríos de Valladolid, México, Arturo, Yunuen y Yola de Toluca, Benei Baruch de Guadalajara, Benei Baruch Toluca, Benei Baruch Tulancingo, Clarice Ferrara,
Eric de Toluca, Erika Carmona también de Toluca, todo el grupo de Medellín que ya lo mencionamos, Giovanni de Toluca, Jorge Lobato, Liliana Eguía de Toluca, Melquiades de Tulancingo, Pablo de Mar del Plata, aprovechamos a ver también a Cristian de Arica, de Salvador, de Toluca, Sergio, Silvia de Mar del Plata, Tania de Toluca, Pati González también de México, Verónica Franco, mucha gente de Toluca. Un saludo a todos ellos y muchas gracias, amigos. ¿Cuántos conectados tuvimos en total? Tenemos 30 conectados por Zoom y más los grupos, aproximadamente 20 personas. Estamos hablando sobre 50 personas. Muy bien. Recordar lo siguiente, Marco. Sí. 1. Viene un congreso, el Gran Congreso de Israel. Yo lo llevo en mi corazón. Claro. También va Ricardo, que también es un... Va Alexi también, que otro... Va nuestro director general, Andrés Marió. Va Carlito, que es la parte técnica. Rafael. O sea, vamos de acá un grupo grande de Chile. Por lo tanto, lo llevamos en el corazón. Pero existe también una forma muy importante de conectarse. Si usted no puede ir a Israel, usted participe en los congresos espejo. ¿Qué son los congresos espejo? Es que cada país, cada grupo va a hacer lo mismo en la distancia de lo que hace Israel. Escucharán las clases, harán los talleres, tendrán las comidas, etcétera. Ciertamente en cada zona donde usted vive, estos congresos espejos se realizarán. Y lo segundo, y ese es un regalo del sistema, es regalo del Creador y de nuestro amado Rab, va a venir aquí a Sudamérica. En abril, a fines de abril, él va a estar, y principios de mayo, él va a estar en Chile, Brasil y México. Así que ustedes hagan planes, prepárense, Toluca, Tulancingo, Guadalajara, México, allá va a estar el Rab con ustedes, lo van a poder escuchar y sentir la sensación del avance que significa estar en un congreso. Así que preparémonos en nuestros países, preparemos la vasija para recibir la luz. Les deseo que estén muy bien, nos vemos a la vuelta de Israel en marzo, nuevamente nos veremos. Les deseo para ustedes el máximo de aprendizaje y tengo certeza absoluta que los amigos que vendrán lo harán mejor que nosotros. Y no se olviden que nuestros verdaderos profesores, instructores, son nuestros amigos Edán y Sebastián de Israel el día miércoles, donde usted puede recibir la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias Lindo por estar. Zoom. Gracias al equipo técnico, gracias a Rafael, a Mónica, a Carlito que estuvieron acá. Muchas gracias a todos, a nuestras moderadoras, Montserrat y Ángel, me parece que están. Sí, Ángel, gracias a nuestras amigas de México que siempre dan su amor. Muchas gracias por la belleza de ver sus rostros, sus ojos y juntos, solo juntos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Gracias.